Ya me encuentro con el abogado constitucionalista Roberto Palacios. Él es docente del UPAO también y siempre ella es un visitante frecuente aquí en UPAO Noticias, como siempre con sus valiosos aportes. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás, Berta? Un saludo y un saludo también para todos los televidentes que nos ven y escuchan. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar sobre este tema que nos tiene muy pendientes a todos los peruanos tras escuchar el anuncio presidencial del presidente, valga la redundancia, Pedro Castillo. En su primer discurso, el 28 de julio, él anunció que presentará un proyecto de ley para Asamblea Constituyente, la que posteriormente pueda reformar la Constitución. Usted como constitucionalista, ¿cómo analiza esto, la viabilidad de este proyecto? ¿Cómo usted puede tomar esa primera impresión? Bueno, yo creo que no nos deja de sorprender el discurso al momento de asumir el cargo como presidente de la República y los discursos y sobre todo los actos posteriores al 28 de julio. En su discurso él mencionó de que todo cambio y toda reforma de la Constitución la iba a realizar respetando los procedimientos previstos en la Constitución. De tal manera de que si cumple con su palabra, el proyecto para una reforma total de la Constitución, porque esa es la idea que él tiene, o el proyecto para convocar a una asamblea constituyente, pasa necesariamente por la reforma de la Constitución, del tantas veces mencionado artículo 206 de la Constitución, en el que necesariamente va a requerir la participación del Congreso de la República, de los votos del Congreso de la República y eventualmente de un referéndum. Así que si sigue el canal y la vía democrática, constitucional, la reforma de la Constitución pasa por el Congreso de la República, necesariamente. En ese sentido, se requiere pues esa habilidad política para el mandatario, para poder convocar o conciliar también con los miembros del Congreso, del cual no tiene mayoría, como ya es sabido por todos. Sin embargo, ahí se requiere también ese manejo político también a través de su gabinete y esperemos cómo se desarrolla esto en los próximos días. ¿Usted considera que una vez presentado, bueno, estamos hablando todavía en el terreno de la especulación, una vez presentado este proyecto de ley, podría tener la aprobación del Congreso, ya que es indispensable la palabra del Congreso o la decisión del Congreso al respecto? Yo lo veo difícil, inviable, más aún con esta atmósfera confrontacional que se ha creado a propósito de la designación de los ministros de Estado. No se olvide que para la reforma de la Constitución, y justo tengo acá el artículo 206, establece que se requiere que sea aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal, es decir, 87 votos. Y no los tienen. No los tienen. No los tienen. Entonces, en este ambiente confrontacional, veo difícil que pueda lograr la reforma de la Constitución de acuerdo a lo que él desea o al proyecto que él tiene. Tenemos varias bancadas, ellos creo que no tienen junto con Juntos por el Perú, creo que es el otro movimiento de izquierda, no superan los 50 votos, ¿no? Así que veo matemáticamente imposible de que puedan lograr alguna reforma de la Constitución para convocar a Asamblea Constituyente o la reforma total de la Constitución, porque se requieren 87 votos, los 2/3, en 2 legislaturas sucesivas. Y eso que vamos paso por paso, pues todavía no se le brinda la confianza al gabinete Bellido, tan polémico como usted mencionó, la designación, tan polémica la designación de este presidente del Consejo de Ministros.
Entonces, digamos que empezó lamentablemente con mal pie las decisiones tomadas por el presidente Castillo, y pues ya, muy bien dicho por usted, el clima adverso, el clima confrontacional está allí dado, tanto que también ha habido una marcha pequeña también contra el presidente, y bueno, hay una crispación general al respecto y estamos todos muy atentos, ¿no?, de lo que pase. Situación que también se hubiera dado, imagino, de haber ganado la otra candidata, porque el Perú está polarizado, lamentablemente. Pero Sí. esto pues no les da mucho campo de acción a los políticos y tienen que saber mover muy bien sus fichas en ese tablero de ajedrez que es la política, ¿no? Exacto, ¿no? Y lo ha dicho muy bien usted, ¿verdad? El país está polarizado y lo que más hace daño son los extremos, ¿no? Sean estos de derecha o sean de izquierda, ¿no? Y no permite un centro más moderado. Entonces lo que necesita el país es liderazgo, que todavía no lo identifico. Necesita el país concertación, diálogo, ponernos de acuerdo en cosas mínimas y que son necesarias. La salud, específicamente el tema de vacunación, ¿no? La educación. Los chicos han perdido ya casi 2 años, ¿no? La economía, la necesidad de reactivarlo. Y sin embargo, estamos con problemas de designación de los ministros de Estado que no cumplen el perfil. Y lo que es peor, que algunos presumiblemente tengan algunos antecedentes, ¿no? Que pueden afectar la integridad, ¿no?, nacional, en el buen sentido de la palabra. Sin embargo, también en su discurso el presidente Castillo afirmó que no se tomará ninguna decisión que no emane de la voluntad popular, y el Congreso es la representación popular en la democracia participativa. Bueno, estamos viendo que ese Congreso tal vez representa también a las regiones, pero el presidente Castillo fue bastante enfático en señalar que en esta nueva Asamblea Constituyente ya afirmó, se proyectó a que esto va a estar ya, que va a ser una realidad, va a estar representada por diferentes miembros de grupos minoritarios, de los grupos de las etnias diferentes que tiene el país, originarios, los pueblos indígenas, y todo aquello. Sin embargo, falta ese escollo, o bueno, ese paso, mejor dicho, no es un escollo del Congreso de la República. Entonces, y viendo lo que es inviable por la alta cantidad de votos, 87 votos que necesita, ¿qué tendría que hacer el presidente para poder lograr esta posición favorable del Congreso? Cambiar el gabinete, la composición del gabinete, hacerlo un gabinete mucho más con presencia de personas de oposición, porque mucho se ha criticado eso. ¿Cuál sería el paso siguiente para avanzar en ese sentido y no quedarnos estancados? Yo creo que el presidente de la República debe generar confianza, pero no solamente a través de twitters, no solamente a través de algún mensaje por redes sociales, sino que él y sus ministros deberían dar una conferencia de prensa y tranquilizar al país respecto de lo que se va a hacer. Lo que más genera inestabilidad es el desconcierto, es la desconfianza, el no saber qué va a pasar mañana, ¿no es así? Y de otro lado, la idea de una asamblea constituyente con la representación de algunas minorías me parece estupendo, ¿no? Pero el problema es cómo lo vas a hacer, cómo los vas a convocar. Y hablando de la democracia representativa, yo creo que a veces es válida la pregunta si es que está en crisis la democracia representativa, porque inmediatamente que elegimos a nuestros representantes, ya no nos sentimos representados por ellos. Y más bien convocamos al plebiscito, al referéndum, para tomar decisiones. O sea, lo que es una conquista de Occidente, que es la democracia representativa, está poniéndose a prueba. Porque hoy por hoy no nos sentimos debidamente representados. Y en eso somos parte del problema, porque nosotros somos los que elegimos, ¿no? Por eso dice bien el politólogo Alberto Vergara
cuando dice de que el Perú es una república inconclusa, porque no hemos construido instituciones sólidas, por ejemplo, partidos políticos, ¿no? Están venidos a menos, lamentablemente, los partidos políticos y la confianza en ellos, y pues se ven como instituciones antiguas. Muy pocos jóvenes quieren integrarlas y prefieren, muchos jóvenes, desarrollar una actividad política a través de ONGs o de asociaciones o de grupos particulares, y no en la vida política partidaria o ejercer cargos de elección popular. Hay porque no se ha institucionalizado, porque no hay confianza. Y creo que aquí deberíamos reconocer las palabras del expresidente Sagasti cuando hizo una invitación a los jóvenes a participar en la vida política, ¿no?, del país. Precisamente hablando de jóvenes y de la participación abierta, tenemos una pregunta de nuestros internautas, doctor Roberto Palacios. Ellos nos preguntan si tiene validez legal la recolección de firmas para convocar a una nueva constitución o asamblea constituyente. Bueno, la recolección de firmas para convocar a un referéndum, en mi concepto, no tiene validez, porque el único camino, el único instrumento previsto en la Constitución para reformar total o parcialmente la Constitución es de conformidad con el procedimiento previsto en el 206 de la Constitución. Y ahí hay dos caminos, y siempre pasa por el Congreso de la República. El primer camino dice: debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Primer camino. Segundo camino: puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación de los 2/3. Siempre con la participación del Congreso de la República. Y tenemos un antecedente que no se llegó finalmente a discutir, de la reforma total de la Constitución, que fue en el gobierno de Toledo, y una comisión que lo presidía Henry Pease, que iba a presentar una reforma total de la Constitución, pero siguiendo el procedimiento del 206. Así que la recolección de firmas, ¿no es cierto?, para convocar a un referéndum a fin de que la gente vote sí o no para la Asamblea Constituyente, en mi concepto, no está previsto en la Constitución política, porque el único mecanismo pasa por el Congreso de la República. En tanto, mientras el gobierno de turno no tenga la mayoría en el Congreso, no podrá hacer ningún cambio en el marco de la Constitución, dentro del marco de la Constitución. Yo creo que debería haber algunos cambios parciales de la Constitución. Temprano, fuera de cámaras, hablábamos y hacía referencia a dos palabras mágicas: diálogo y concertación. ¿No es cierto? Eso es hacer política, y eso es democracia. Si no hay diálogo y por el contrario hay imposición, si no hay acuerdos, si no hay concertación, difícilmente vamos a poder hacer algunos cambios en la Constitución política del Estado. Por ejemplo, se dice que el régimen económico es el causante de muchas de nuestras desigualdades en nuestro país. Puede ser cierto. Si consideran de que el Estado debe tener un rol mucho más presente y que se le autorice a constituir empresas sin la necesidad de que sea autorizado por el Congreso de la República y por necesidad nacional, tiene que ser materia de un debate. Para que finalmente se pongan de acuerdo si es que procede algún tipo de reforma. Estoy dándole algún ejemplo. Por ejemplo, otro, el derecho al Internet, que lo invocó el presidente. Está bien. ¿De qué le sirve tenerlo declarativamente? Toda persona tiene derecho de acceso al Internet. Si en los hechos y en la práctica esto no se da, entonces deberíamos
establecer los mecanismos o promover los mecanismos e instrumentos necesarios para que efectivamente la población peruana tenga acceso al Internet, sea por el sector privado o sea a través del Estado. Es todavía un tema que va cambiando día a día, como es nuestra política y nuestra coyuntura actual, en la que lamentablemente las sorpresas muchas veces no son positivas y cada día tenemos algo nuevo que comentar y seguiremos comentando. Ahora quería pasar al tema del Palacio de Gobierno, que también generó esta actitud del presidente Castillo, que anunció también y que no despachará desde el Palacio de Gobierno. Sin embargo, días después cambió de opinión y presentó un comunicado en el que temporalmente, mientras se encuentra un lugar donde despachar, se instalará allí y despachará allí en el Palacio de Gobierno. ¿Qué tanto de legalidad y de imagen y de buena para la política o para la imagen presidencial le brinda el permanecer, el despachar allí en el Palacio de Gobierno? En su opinión, doctor. Bueno, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por varias razones. Primero porque hay tradiciones y hay símbolos que creo que deben respetarse, ¿no? Y un ícono del Palacio de Gobierno y de la gestión del Ejecutivo es el Palacio de Gobierno, que por cierto no es de origen colonial, porque el Palacio de Gobierno, tal y como lo conocemos ahora, fue construido en 1930 a 1935, así que es republicano, ¿no? Segundo, que me parece, sí, es verdad, un gesto político, hasta diría yo populista, decir que no quiero despachar en un palacio porque me voy a sentir un plebeyo dentro de él y voy a hacerle un lugar mucho más austero y más cercano al pueblo. Bueno, la realidad y los hechos me dicen que es lo contrario, porque no está cercano al pueblo y lo que es peor, está siendo poco transparente. Y una de la transparencia. Así es, y una de las cosas importantes en la gestión pública y en la administración pública, un eje transversal es la transparencia. Saber con quién se entrevista, saber con quién lo visita al presidente de la República. Y eso está previsto en la ley. En la ley de transparencia. Es muy, muy importante ese registro de visitas del Palacio de Gobierno para la transparencia de la gestión misma. Y usted lo que le pasó al señor expresidente Vizcarra, ¿no? Que con el registro de visitas se pudo verificar y comprobar quién lo visitaba y los problemas que hubo, ¿no? Con las vacunas y con un amigo cercano a él, ¿no? Bueno, son gestos políticos que muchas veces se toman de manera acelerada y pasan factura también a los mismos políticos que los tomaron. Así Yo es, creo bueno, que la inexperiencia, la falta de conocimiento y el no estar debidamente asesorado hace que cometa estos errores, ¿no? Como la designación del ministro del Interior, ¿no? Que siendo fiscal, ¿no es cierto? Y no habiendo sido aceptada su renuncia, juró al cargo, ¿no? Es un problema serio. Sí, bueno, todos esperamos que nuestro país se encamine, logre desarrollarse esa política de concertación y diálogo que hemos mencionado y que todo vaya para bien en nuestro país. Es el deseo de todos los ciudadanos que aman al Perú. Bueno, sí, muchas gracias, doctor Palacios, por su presencia y estamos seguros que más adelante también lo tendremos para conversar sobre otro tema. Con mucho gusto, Berta, y felicidades. Muchas gracias. Vamos ahora a una pausa y regresamos con más información.